Pero ves aquí a todos su parte que está con su caballo. Ah, no, después lo voy a poner para el otro lado. Bien, buenos días con todos los que están llegando tarde. Son 9:30 de la mañana, he esperado 10 minutitos y no ingresa ningún niño. Un llamado de atención en todo caso a ustedes, como también a sus padres, a levantarlos más temprano, cambiarle su pañal y luego tomar desayuno para poder estar en clase puntualmente. El día de hoy voy a tocar el tema correspondiente a Caral. Ya habíamos visto nosotros la clase pasada, según la imagen, el origen de la alta cultura andina. Habíamos explicado con el mapa que está aquí a un lado, que el hombre cruzó el estrecho de Bering, aprovechando la glaciación de Wisconsin. El hombre cruzó sin saber que estaba llegando a este nuevo territorio vacío, que por cierto tenía sus animales, sus bestias salvajes. Entonces el hombre cruzó con la finalidad de seguir cazando para poder seguir sobreviviendo, como también tener pues los pellejos y poder cubrirse el cuerpo. Entonces el hombre que cruzó llegó en tiempos diferentes, en oleadas sucesivas, en grupos o bandos distintos, y se fueron asentando en toda la parte del continente americano, como le llamamos hoy en día. Uno de esos grupos llegó y se estableció aquí, ¿no? En más o menos unos 20.000 años atrás, y se estableció en lo que hoy en día es el Perú. Para poder explicar esto, lo hemos visto nosotros en la clase pasada, ¿sí? En la cual tenemos nosotros, por ejemplo, las teorías, ¿sí? Concerniente al origen de la cultura peruana, ¿sí? Hemos estudiado que el señor Max Zule, teoría inmigracionista, Julio Cetello, la teoría autoctonista, el señor Kaufman Boy, la teoría aloctonista, y el señor Guillermo Lumbreras, la teoría hologenista. Sobre el detalle, vamos nosotros ahora a tratar el tema correspondiente a la cultura Caral, ¿no? Caral en sí no es una cultura. Caral en sí vendría a ser un centro religioso ceremonial. Y Caral es antes que Chavín. Por lo tanto, aquí en nuestro suelo, Chavín va a ser la primera cultura que se va a desarrollar en nuestro territorio. Y de esa cultura se van a irradiar el resto de culturas más adelante. Por ende, estas culturas que ustedes ven aquí, perdón, estos detalles que ustedes ven aquí de Caral, que lo vamos a explicar en unos minutos, vamos a conocer que desde aquí ya los pobladores de esta cultura aplicaban lo que era la agricultura. Y esa agricultura trascendió más adelante a Chavín, y Chavín se encargaría de magnificarla al resto de culturas. Es decir, todas utilizaron más adelante lo que era la agricultura. Entonces, Caral es considerada una civilización. Civilización viene a ser donde vive población. No tenían características ni de sociedad, ni de economía, ni nada por el estilo. Su lugar de desarrollo se va a llevar a cabo en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, que queda en Sucre, es decir, en el norte de Lima. Su descubridora fue la doctora Ruth Shady. En el año 1994 ubicó características arquitectónicas a lo largo del Valle de Sucre, ¿no? Es decir, habría descubierto la ciudad de Caral, que estaría pues enterrada en tantos años. Tuvo una sociedad teocrática, es decir, los templos que ellos habían construido en base a piedra y barro cumplían la función de cohesión en base a toda su actividad. Los gobernantes
eran llamados sacerdotes, administradores, ¿sí? O científicos para aquella época. ¿Por qué? Porque ellos se encargarían de tener una comunicación directa entre el hombre y sus dioses, por eso dice teocrática. Entonces, esos dioses que ellos establecieron, pues, más adelante en Chavín lo vamos a conocer como dioses con rasgos felínicos, ¿no? En este caso, ellos tendrían alguna forma de comunicarse con sus dioses. La cultura canal, en cuanto a sus manifestaciones, va a tener lo que es arquitectura. Construyeron sistemas de regadío, sistemas de ventilación y ciudades edificadas más o consideradas las más viejas de América. En ellas sobresalían 3 pirámides truncas, ¿sí? Un templo y otras edificaciones. Eran elementos usados en aquel entonces y la decoración estaba plasmada en los pisos, paredes y también habían algunas que eran pintadas. En cuanto a la música, se han encontrado 32 flautas hechas de hueso de pelícano, es decir, estos pobladores, siendo Caral y estando en la costa, habrían pegado mucho ellos a la región de la playa y habrían obtenido estos huesitos de pelícano y así habrían construido sus primeras flautas para hacer sus primeras manifestaciones musicales. Ahora, en cuanto a la agricultura, también tienen excelentes o tenían excelentes agrícolas, es decir, las personas que se encargaban en el campo de cultivo. ¿Qué cultivaban? Maíz, frijol, calabaza, camote, ¿no? Esta actividad tuvo gran desarrollo y para ello habrían utilizado pues una gran red de canales para su regadío. Finalmente, en cuanto a cerámica, se les calificó como acerámicas. ¿Por qué? Porque habrían hecho ídolos antropomorfos, ¿sí? Que en aquella ocasión estaban siendo pues todavía haciendo uso de lo que era la piedra o el arte líquido. Por ende, si nosotros comenzamos de repente a manifestar una lectura correspondiente a esta cultura, nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que Caral es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad civilización Caral, que se encuentra en la localidad de Supe, al norte de Lima, por la UNESCO, que es un organismo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que nadie puede venir a destruirlo, que nadie lo puede sacar de allí. Así se quiera construir un complejo habitacional, o sea, viviendas, nadie lo puede tocar. Y cada país recibe un dinero de este organismo para que ese sitio arqueológico, el Estado peruano designe personal, como por ejemplo vigilancia, arqueólogos, estudiosos al respecto, sigan descubriendo y a la misma vez lo sigan resguardando. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones, en este caso ustedes, sus hermanos, sus familiares, tengan la oportunidad alguna vez de visitarlo. Y si no lo visitas en vivo, lo puedes visitar a través virtual, ¿no? O a través de videos. Es la forma más común de poder hacerlo. Entonces, este organismo de la UNESCO habría pues centralizado y declarado a este sitio arqueológico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Caral es la civilización paralela, o sea, cuando aquí en nuestro suelo se estuvo desarrollando Caral, allá en el lejano oriente se estaría desarrollando Egipto, la India, Sumeria, China, ¿sí? Civilizaciones casi más adelantadas que la nuestra. Acá,
estábamos todavía trabajando lo que era la piedra, construcciones en barro y piedra. Allá estarían ya haciendo otro tipo de construcciones megalíticas. Ejemplo, en Egipto, las pirámides de Egipto. Ejemplo, en China, la Gran Muralla China, ¿no? Ejemplo, en la India, el Taj Mahal, en la India. Entonces, dice que es paralela, por allí nada más se habrían descubierto. Tenemos a la doctora Ruth Shady, que es la persona que descubrió, ha estudiado todo este complejo arquitectónico, ¿no? Que si bien es cierto, el hombre lo que ha hecho es redescubrirlo, o sea, desenterrarlo en el mismo lugar, y algunas piezas se fueron de repente perdiendo, y han tratado de restablecerlo con la intención de que no pierda su forma, ¿no? Y sea visitado, por cierto, por muchas personas durante pues, los años de vida que tenga. Entonces, nosotros tenemos aquí una lectura de la ciudad sagrada de Caral. Nosotros sabemos que Caral, dentro de su economía, habría desarrollado la agricultura, que sería su base económica. Y con esa agricultura, pues ellos habrían sembrado productos como maíz, algodón, y otros cultivos más. Habrían organizado una red de canales para el regadío, o sea, traer desde lugares lejanos agua para los campos de cultivo. También, como vivían cerca al mar, se habrían acercado y habrían ellos ya realizado las primeras acciones de pesca, ¿no? Pero todavía de una manera incipiente. Con el algodón que ellos obtenían de su chacra, habrían confeccionado sus primeros telares, ¿no? Un tanto rudimentarios, pero que les servían para la protección de su cuerpo. La sociedad de Caral, la población estuvo muy organizada de manera socialmente con rangos estratificados, es decir, poseían algún cargo frente al resto de la población. Algunos aportes culturales necesariamente fue la arquitectura, ¿no? Con plazas, con pirámides truncas, que eran parte de su centro, donde ellos se comunicaban con sus dioses. Ojo, no era una simple plaza de reunión, y esa plaza tenía un horizonte donde ellos lo apuntaban y luego recibían comunicación con sus dioses, los cuales le permitían, ¿no? Designar de repente momentos adecuados para lo que era la agricultura. Y esto lo vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos nosotros lo que corresponde a Chavín. También habíamos hablado de la pesca, ¿no? Como uno de los elementos principales, pero no esenciales para su economía. ¿Qué más tenemos? Acá. Acá vemos nosotros como una recreación, cómo los pobladores de Caral se constituyeron en gran masas de hombres que, trabajando el barro y la piedra, construyeron estos templos que tú ves aquí, que son originarios, y el último que estoy señalando está en 3D para que se tenga una forma completa. Y el resto, ¿no? Tiene palacios, tiene templos, tiene plataformas, tiene plazuelas, etc. En la realidad, si tú miras la fotografía de aquí arriba, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta el uso de la piedra y el barro. ¿Por qué no lo construyeron en adobe? Porque recordar, Supe se encuentra en el norte de Lima, no estará tan cercano al mar, pero la brisa del mar, el viento del mar, haría que el adobe hecho de barro no dure nada, producto de ¿qué? De las lloviznas o lluvias que se suelen presentar en algunos meses aquí en el suelo limeño. En ese sentido, ellos habrían apostado mejor por la piedra, y la piedra pues le sería un gran elemento. Entonces, ya sabemos nosotros todo el ideal, toda la idea central de lo que habría sido Caral, pues en algún momento, ¿sí? Ahora, vamos a conocer la cultura Chavín. La cultura Chavín fue descubierta por el doctor Julio Cetello. Chavín queda en el departamento de Ancash,
y esta cultura se habría desarrollado a orillas del río Mosna, ahí en el departamento de Ancash. Esta cultura pertenece al horizonte temprano, ¿no? Es decir, es una cultura madre, es la cultura matriz de todas las culturas. Todo este desarrollo que nosotros vemos aquí se van a ir detallando en las diapositivas que vienen posteriormente, pero les voy a ir dando una idea con la intención de ir ganando un poquito de tiempo. Se desarrolló bastante lo que era la arquitectura. Su principal muestra es el Templo Chavín de Huanta, que es un centro religioso en la cual en sus interiores son solamente pasadizos y allí adentro se encontraban los sacerdotes. Por dentro habían ciertos lugares donde los pasadizos te llevaban a una pequeña plazuela donde se encontraba la estela de Raimondi. En otra plazuela, el lanzón monolítico, ¿no? Que contenían, o es una arquitectura lítica en la cual contenían pues manifestación de dioses como el jaguar, la serpiente, etc. En cuanto a la agricultura, desarrollaron netamente y propiamente con sus formas antiguas y rústicas, desarrollaron la agricultura como un ente principal. Luego en las esculturas podemos apreciar la estela de Raimondi, el lanzón monolítico, las cabezas clavas, también existe el obelisco de Tello, etc. En cuanto a cerámicas, fue sencilla y simple, utilizaron el color marrón y el negro, ¿no? Eran colores en los cuales ellos hicieron combinación y luego también salió el gris. Entonces, sus huacos solamente eran mayormente para lo que era el uso como adorno. Su religión estaba basada en la comunicación de los hombres llamados sacerdotes con sus dioses antropomorfos. El sacerdote vivía en el castillo de Chavín, él no trabajaba, ellos solamente apostaban y intuían cuál va a ser el destino del clima. Según eso, ellos les invitaban a la población a que era el momento de la siembra, como también les indicaban cuándo era el momento de la cosecha, es decir, sacar los productos del campo de cultivo. Ahora bien, todo ello va a significar de que el hombre tenga que necesariamente tener que participar, puesto que era el bien común, o sea, era para todos. Todos practicaban la agricultura en la extracción de la papa, entonces todos podían comer papa. En ese sentido, el sacerdote habría cumplido ese rol, ¿no? A ver, vamos a pasar a ver. Acá tenemos al doctor Julio César Tello, ¿no? Que es el descubridor de esta cultura. Habíamos hablado de quién era el descubridor, habíamos hablado de lo que era la ubicación geográfica, la organización política, ¿no? En este estado teocrático, los más hábiles por sus conocimientos astronómicos, ambientales, del tiempo y del clima, se destacaron en su comunidad y terminaron convirtiéndose en sacerdotes y jefes. ¿Por qué? Porque ellos eran los que adivinaban cuál iba a ser el destino del clima. En su economía, ya sabemos que estuvo basada en la agricultura. En su cerámica, fue muy extraordinaria, pero para esta cultura. Si lo comparamos con otras culturas más adelante, vamos a notar que no tuvo nada especial. Y la religión, ¿no? Estuvo, que era politeísta, creían pues en muchos dioses, y ellos también habían que adorar a lo que era el jaguar, al puma, al caimán, a serpientes y el halcón, ¿no? También el águila, pero esos animales no se encuentran en esta zona de Sucre. Entonces eso queda a pensar. Si citamos a todos nuevamente, como por decir el puma, el caimán, la serpiente y diversas aves como el halcón, el águila, eso usualmente lo encontramos en la región amazónica. Ese es el sustento de este señor Julio Cetello, que la cultura chavín habría tenido su origen en la selva peruana y de allí lo transportaron aquí a la costa peruana. Ese es el sustento, esa es la base principal que nos habla el señor
Julio Cetello. Ahora, nosotros según este cuadrito nos encontramos aquí, en el horizonte temprano. En el horizonte temprano vamos a encontrar solito a Chavín. En el horizonte medio encontraremos más adelante a otra cultura llamada Wari. Y más adelante en el horizonte tardío, ya netamente el imperio incaico. Pero recordemos que entre cada horizonte se encuentran los intermedios. El intermedio temprano, como también el intermedio tardío. Ahora, nosotros después de Chavín pasaremos a Paracas, Nazca, Mochica, sí, Lima, Tiahuanaco, etcétera, en ese orden. No podemos saltearnos, no podemos cruzar, porque existe un orden en el tiempo. Ahora, esta cultura Chavín, si observamos aquí, tendían mayormente sus construcciones eran líticas. Acá tenemos, por ejemplo, la cabeza clava. Una cabeza clava era una piedra en la cual ellos esculpían el rostro humano, ¿sí? Con manifestaciones, llámese de halcones o de repente de serpientes, lo mezclaban. Y esto lo colgaban en las paredes del castillo de Chavín. ¿Con qué intención? De que pobladores curiosos no quisieran ingresar, porque estas cabezas tenían aspecto terrorífico, ¿no? Para aquel entonces. Si tú lo miras ahora, pues no te va a dar nada de miedo. Entonces, en aquel entonces sí, ellos habrían colgado alrededor y habrían pues manifestado estos detalles. Luego acá tenemos también la estela de Raimondi. Representa en piedra al dios Huiracocha, que está agarrando dos báculos, ¿sí? Todo lo que tú ves hacia atrás vendrían a ser sus cabellos, y sus cabellos terminan, ¿no?, con cabeza de víbora, toditos. ¿Ah? Entonces, esto lo habrían hecho en una piedra grande que se encontró también dentro del castillo de Chavín. Su cerámica sencilla, ¿no? Negra, marrón o gris. En cuanto a su economía de Chavín, hemos dicho que estaba basada en lo que era la agricultura, un poco de lo que era la pesca. Con esa agricultura ellos obtuvieron lo que era la papa, el maíz, la oca, la quinoa, productos básicos y esenciales para la alimentación. En cuanto a la ganadería, tenían como base principal el cuy, la llama, la vicuña, entre otros. Entonces, estos animalitos le habrían servido como base de sustento para su alimentación del poblador de Chavín. Acá podemos ver dentro, si por fuera, mira, si por fuera este es el castillo de Chavín, por dentro eran puros pasadizos secretos, donde solamente el sacerdote era el que conocía hacia dónde lo llevaba. Uno de estos pasadizos te llevaba adentro del castillo de Chavín, ¿sí? Te llevaba a una especie de una plazuelita. Allí se encontraba una de estas piezas líticas. Ejemplo, el lanzón monolítico o la estela de Raimondi. Entonces, acá podemos ver, observa, mira la altura, 4,80 metros tenía la estela de Raimondi de alto y servía para sujetar también la parte del techo, que también era de piedra. A comparación del hombre, de un hombre normal que puede ser 1,70 m o 1,80 m. Acá podemos ver la cabeza clava. Miren la pared, cómo sobresalía la cabeza clava. Y así, de distintos modos terroríficos, estaban alrededor del castillo de Chavín. Acá podemos ver, ¿no?, algunas muestras de cabezas clavas. Pura piedra, ¿sí? Rasgos antropomorfos, hombre y animal. La mezcla de ellos supieron utilizarlo de esa manera. Ahora, aquí es lo que yo te decía hace un momentito. Mira, este es un pasadizo y te lleva directo a una pequeña plazuelita, dentro del castillo, no afuera. Y vemos ahí el lanzón monolítico, que está sujetando parte del techo. Este lanzón monolítico o piedra habría tenido pues algún significado para los pobladores de aquel entonces. Entonces ellos le hacían cierto adoratorio creyendo de que estas piedras les iban a dar el resultado de cómo se iba a comportar el clima para lo que correspondía a la agricultura. Su cerámica, ya hemos dicho, negro oscuro, marrón
u ocre. También practicaron lo que era la metalurgia, la fundición de algunos minerales para sus rituales, para sus armas, ¿no? En algunos otros lugares como Chongoyape y Culturhuasi, este material habría sido refinado y son lugares en los cuales pertenecieron también a los pobladores de Chavín. Acá tenemos el complejo arquitectónico de Chavín de Huántar, ¿no? En una fotografía en 3D para que puedas tú observar. Otras manifestaciones culturales, el Anzón, la Estela, el obelisco de Tello. Este obelisco de Tello es el que está aquí, en piedra. Y este obelisco que está aquí, se le ha quitado la piedra, ¿sí? En una computadora, por cierto, y ha quedado solamente las manifestaciones. Si esto de acá tú lo pudieses observar en algún momento a detenimiento, ¿sí? Le das un zoom de repente, vas a poder observar que aquí están tallados animales propios de la selva, ¿sí? Por el tamaño de repente no se puede apreciar, pero en otros casos se puede notar que realmente sí, sí están plasmados. Entonces, esta piedra, que era una sola, tiene ese tipo de manifestación. Bien, entonces, hasta aquí, alumnos, esta es la clase de curso de 5º grado correspondiente a Caral y Chavín. Los he hecho juntos porque mucho tienen que ver, tienen algo que entenderse entre ambos. La próxima clase estaremos hablando nosotros de la siguiente cultura, o de repente los puedo tomar de sorpresa, tomar un oral, o de repente puedo yo hacerles una práctica o tomar un oral, dependiendo mucho de lo que tengamos nosotros que realizar, ¿sí? Hasta aquí entonces, muy buenos días, los dejo y hasta una próxima ocasión.